Imaginemos por unos minutos que la FIFA decide eliminar el offside y de esa manera terminar con todas las discusiones en torno a esta regla. Y bueno, en el video de hoy vamos a ver cómo sería el fútbol sin posición adelantada y qué consecuencias tendrían la forma en la que se juega este deporte. Antes que nada me presento, mi nombre es Pablo Martínez y les doy la bienvenida a mi canal. Desde mi punto de vista, el offside a lo largo de la historia del fútbol, en mayor o menor medida, ha determinado la forma en la que se juega el fútbol y muchas veces también determina las posiciones, el parado táctico de los equipos y cómo estos se han movido a lo largo del tiempo. Vamos a ver un ejemplo, ya de paso agradeciéndoles a los que comentaron en el video de la actualización de las reglas del fútbol y los cambios propuestos por Arsène Wenger, que bueno, son en parte disparadores de este video, así que muchas gracias por sus comentarios, porque muchos de ustedes dijeron, bueno, ¿y si no existe más el offside en el fútbol? Pues bien, me puse a investigar un poco y encontré algunas cosas muy interesantes que les voy a mostrar en unos minutos en una animación que tengo para presentarles, a través, por supuesto, de la pizarrita, donde ya estamos instalados. Y veamos este partido, el primero que se dio a nivel de selecciones internacionales absolutas fue el 30 de noviembre de 1872, 0-0 empataron Inglaterra y Escocia, no jugaban en una cancha como esta, no tenían arcos como hoy en día, de hecho ni siquiera existían las áreas como las conocemos hoy, ni el círculo central, ni la línea que diga la cancha, es simplemente una ilustración. El offside en esos tiempos lo determinaba la posición de la pelota y los futbolistas se movían todos por detrás de ella, al igual que se hace hoy en día en el rugby. Eran parte de las reglas que tenían en común. Ya haré un video hablando de las primeras reglas del fútbol y cómo han evolucionado. Pero en el caso del offside en particular, definían la forma en la que los equipos se paraban en la cancha. De hecho, la cancha era más grande de la que tenemos hoy en día. El partido salió 0-0, 7 delanteros por un lado, 6 por el otro, y los ingleses a la izquierda, los escoceses a la derecha en este caso. Y la forma en la que se jugaba era, había un jugador que lideraba llevando la pelota, con los pies por supuesto, habían algunas reglas donde podías agarrar la pelota con la mano, ya haré un video de eso. Y el resto corría detrás. La pelota se podía pasar para los costados o para atrás. Al igual que en el rugby hoy día, cuando se pasa con la mano para adelante se cobra una falta, se cobra offside. Solamente podés patearla. Bueno, en el fútbol no existía esa parte de la regla, no sé cuándo cambió ni cuándo se dividió en el rugby. Pero esta era una de las reglas que tenían en común. Eso fue en 1872 y así jugaban, así se paraban tácticamente los equipos. En 1878, luego del cambio de la regla del offside, este partido en Gales entre el Wrexham y el Druids, que terminó 1-0 en favor del Wrexham, fue el 30 de marzo de 1878 por la Welsh Cup, asumo una copa del estilo de la FA Cup pero de los galeses. Aparecieron tácticas nuevas, consecuencia del cambio de la regla de la posición adelantada, que se pasó a llamar la regla del tercer hombre. La regla del tercer hombre básicamente decía que los jugadores estaban en posición adelantada cuando quedaban por delante del antepenúltimo jugador del equipo rival, no el penúltimo como es hoy en día. Esa regla determinaba, por ejemplo, que vos podías jugar con 2 defensores más el arquero y no hay ningún problema. Podías dejar en offside, con esos 2 nomás alcanzaba para dejar en offside a tu rival. Entonces, esta regla, la del tercer hombre, estuvo durante décadas en uso y siempre determinó la forma en la que se jugaba el fútbol y el dispositivo táctico. Aquí en estos tiempos comenzó a aparecer el parado 2-3-5 que se extendió hasta el primer cuarto del siglo XX y mucho más allá. Esa fue una de las consecuencias que tenía. Los ingleses preferían el 2-3-5, los escoceses el 2-2-6. Eran las formas en las que jugaban. Los escoceses se organizaban más en pases cortos, los ingleses tenían un juego directo. Son las básicas de los estilos de estos dos países bien diferenciados, que por ejemplo influyeron también en el juego en nuestros países americanos cuando llegaron con el fútbol, tanto ingleses como escoceses. Esta regla, la del 2-3-5, que la tienen a la izquierda de la pantalla, fue hasta 1925. La regla del tercer hombre, la regla del 2-3-5 no, la regla del offside del tercer hombre
cambió en 1925. En la temporada siguiente, la cantidad de goles en la Liga de Inglaterra aumentó un 33%. ¿Cuál fue ese cambio? Pasamos a algo más parecido a lo que conocemos hoy en día. El jugador va a estar adelantado cuando esté por delante del penúltimo defensor rival. ¿Cuál era una de las diferencias más grandes, más allá de todos los detalles que tiene la regla aquella del 25 con la que conocemos hoy? Es que los jugadores que estaban en la misma línea del defensor también estaban en posición adelantada, y ese fue uno de los cambios importantes que tuvo la regla del offside sobre los años 90. La WM, la estructura táctica WM, apareció a partir de este 1925. A la izquierda vemos un equipo parado 2-3-5, consecuencia todavía de la influencia de la posición adelantada de esa forma. Y del otro lado, la WM, 3 defensores, 2 volantes pivot y los 5 delanteros que se distribuían como lo están viendo allí en el equipo azul. Esas empezaron a ser consecuencias también en las tácticas de los equipos, que claro, vos tenías la posibilidad de adelantar a este número 2 y a este número 3 y solo con el 5, bueno, de la misma manera que sucede hoy en día, podías dejar en posición adelantada a un rival. En el fútbol que se jugaba de otra manera, vamos a entendernos, y ya vamos a ver un poco los cambios que se dieron a continuación. Y vamos a saltar de los años 20 a 1990, cuando las tácticas defensivas especialmente, el juego de la chique, jugar con la posición adelantada todo el tiempo, comenzó a hacer el fútbol, en especial en Italia 90, un poquito más aburrido o con menos goles, cosa que la FIFA siempre quiere tener más goles, porque, bueno, más goles parece que es más atractivo. Estoy de acuerdo en parte con esa sentencia, pero bueno, en Italia 90, donde fue, digamos, el peor promedio de goles de los mundiales hasta ese momento, la FIFA entró a tomar medidas. Allí, en 1990, cuando cambia la regla, después del mundial, o antes, esto no lo tengo exactamente claro, pasa a ser el jugador que está en la misma línea, pasa a quedar habilitado. Eso fue uno de los cambios que tuvo la posición adelantada. Pero bueno, la FIFA comenzó a ver, bueno, ¿qué podemos hacer para hacer más atractivo este deporte? Pensaron en agrandar los arcos, hacer los laterales con el pie. De hecho, en Chile hubo una prueba piloto y empezaron a darse cuenta que se demoraba muchísimo más el juego, porque cada lateral era una ceremonia. Venía, en lugar de sacarlo, no sé, el lateral izquierdo, un lateral por izquierda, lo sacaba el pateador del equipo que estaba del otro lado de la cancha, que suban los zagueros, que tire el centro. Y en realidad lo único que hizo fue enlentecer los partidos y transformarse poco menos que en concursos de centro. En otros casos decían, bueno, desde tal lugar, otras propuestas eran desde tal lugar de la cancha que los laterales sean con el pie. Bueno, ¿y quién determina de qué lado de la cancha? Ponemos unos postes para ver dónde se va la pelota y no tener discusiones de como suele suceder a veces si es córner o no, cuando es muy fina la jugada. Pues bien, ese Mundial de Italia 90 llevó a un montón de ideas nuevas y que desencadenaron una prueba piloto en el Mundial Juvenil Sub-17, también organizado en Italia. Los mundiales juveniles suelen ser las pruebas piloto para los cambios que quiere hacer la FIFA en este deporte. Y lo que hicieron fue eliminar parcialmente el offside, y es en lo que me voy a basar, en ese experimento que hizo FIFA en ese mundial, para hacer la animación que tengo para mostrarles. Esas líneas blancas que están paralelas a la zona de los 16 metros del área mayor, del área penal, esa línea a 16 metros o paralela al borde del área grande, esa línea se extendía a lo largo de toda la cancha, y dentro de esa área entre la línea y el fondo de la cancha, los futbolistas podían quedar en posición adelantada. El resto de la cancha era vía libre para estar sin offside. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió en ese campeonato del mundo? Una de las consecuencias, uno pensaba, se van a hacer más goles, va a ser mucho más atractivo, se van a matar a pelotazos. Pues bien, no fue tan así. De hecho, el campeonato del mundo siguiente, el de 1993, el Sub-17, tuvo un promedio de goles de 3.5 goles por partido, y este de Italia 91 de 2.53. El siguiente, descartaron el experimento del offside y se volvió a jugar con el fútbol como siempre, sin cobrar posición adelantada. En ese campeonato del mundo juvenil también
Otro de los experimentos que se hizo fue no darle, evitar darle la pelota al o prohibir darle la pelota al arquero con el pie. La regla que conocemos hoy en día, que se estableció en 1992, se probó en este campeonato del mundo también. La FIFA no agrandó los arcos, no permitió sacar los laterales con el pie. Sí, incluso se dijo de jugar 10 contra 10, a ver si había más espacios. Y esta del offside fue bastante particular porque generó tácticamente, otra vez, consecuencias en el juego. En especial lo que en Uruguay, por ejemplo, conocemos como los pescadores. Esos jugadores como pasaban en el barrio, que se quedaban del otro lado de la cancha esperando que le llegue la pelota, cambiando un poco la dinámica del juego. Vamos a ver cómo sería el fútbol sin offside. Esto desde mi punto de vista y basado en las imágenes, en los videos que vi de este campeonato del mundo jugado en 1991, reitero, en Italia, que lo ganó en la selección de Ghana, jugó contra España en la final. El tercer puesto, Argentina se lo ganó a la selección de Qatar. Y eso fue alguna de las cosas que sucedieron en este campeonato del mundo. No me acuerdo, no sé si me estoy mezclando Argentina con Qatar en el siguiente mundial o fue Brasil el tercero, no importa. La final la jugaron España y Ghana, y ese partido, un buen tramo de ese partido y otro partido de Brasil contra Emiratos Árabes y algún otro, me dieron una pauta de lo que podía ser el fútbol de esa manera. Y además otro partido que se jugó en el año 91 entre Real Madrid y Barcelona, organizado por una cadena televisiva, donde se hizo un experimento parecido a este e incluso lo del pase al arquero, y que no terminó bien. Terminó de la manera que les voy a mostrar en esta animación, un poco para ver cómo sería entonces el fútbol sin posición adelantada. Vamos a arrancar el partido. Desde ya les pido tolerancia con cuestiones tácticas generales o la forma en la que se mueve, la velocidad del partido. Este es simplemente un video ilustrativo y donde les quiero compartir mi punto de vista de cómo sería el fútbol sin offside. No pretende ser una animación real ni nada por el estilo. No existe eso y no tengo la capacidad tampoco de hacerlo. Es simplemente un juego que les quiero plantear y que ustedes me digan al hacer los comentarios qué les pareció y qué tan cercano a una realidad que podría ser. Y ahora después vamos a hablar de qué consecuencias debería traer este tipo de juego. Vamos a iniciar entonces el partido. Sacó el equipo azul. Y ya en el movimiento, los primeros movimientos, vamos a empezar a notar algunas cosas. Lo primero, los tres jugadores, el 10, el 9 y el 11, que se fueron directamente a atacar o a posicionarse cerca de la línea de 4 del rival. ¿Qué es lo que sucedió? Y esto también pasó en los partidos de aquel sub-17. Los zagueros y el resto, y a medida que iban quedando en inferioridad numérica, los otros defensores se fueron acoplando cada vez más cerca de la línea del borde del área grande, porque después de ahí había offside, pero antes los jugadores podían estar posicionados y recibir la pelota sin ningún tipo de restricción. Lo que generó, por ejemplo, los espacios que tiene el número 7, allá arriba a la izquierda de la pantalla, para recibir la pelota sin ningún problema. Podría haber puesto otro espacio en el lado opuesto, que era lo mismo. Siguiendo la jugada, observen cómo el número 9, el 10, en ese partido de España y Ghana habían jugadores ganeses que corrían a lo largo de la línea del área, simplemente distrayendo a los zagueros españoles, y el centro delantero intercambiaba posiciones con sus compañeros, entrando y saliendo de la zona de la medialuna, quitándole toda referencia posible a los jugadores españoles. Ahora después les voy a decir cómo terminó ese partido. La situación sigue y observen también lo otro, el hueco que empieza a haber en la mitad de la cancha, porque del otro lado el 7, el 9 y el 11 del equipo rival no bajaron, se quedaron allá y obviamente tienen que quedar en vigilancia 4 al menos rivales, y ahí el número 4 que está flotando de los azules en la mitad de la cancha. Se partió el juego ya en el inicio. No va a durar 45 minutos este video, ni 90, dura un minuto más. Vamos a ver un poco cómo se sigue moviendo. El 4 tiene una libertad enorme para trasladar y básicamente se empiezan a formar situaciones de defensa-ataque. Aquí el equipo blanco recupera la pelota, sale en contragolpe y una cosa que ya tienen pactada, que ya está programada. Y bueno, los delanteros se van a mover en consecuencia cuando mi equipo la recupere para ir a ciertos puntos de la cancha a resolver. Y observen otra vez, el 9 ahí está
en posición adelantada, no va a recibir un pase ahí. Pero ya empieza a hundir a los zagueros rivales. El 7 y el 11 ya dejaron que 4 estén del otro lado, como les decía hace unos segundos, con la cancha partida al medio. Y esto lo que va a empezar a generar son situaciones de ida y vuelta donde va a primar básicamente el estado físico de los jugadores. Sergio Rodríguez, en uno de los comentarios que hacía en el video de los cambios de las reglas del fútbol que hice hace unos días, decía, bueno, con el estado físico de los futbolistas hoy en día se podría lograr. Yo lo que creo que más que eso, lo que empieza a cambiar es la forma en la que vemos el fútbol y no habría juego en la mitad de la cancha. No necesitaríamos jugadores que marquen tanto y tengan tanto despliegue en esa zona, sino que más de ida y vuelta en el otro sentido. Y pasaría a ser un juego como cuando uno ve básquetbol entre equipos que corren la cancha y van de un lado para otro. Y sí hay muchas anotaciones, pero uno no puede ver tácticas, no puede ver estrategias, no puede ver nada del estilo. Observen que ahí recuperaron otra vez los azules la pelota y la cancha está partida. Del lado izquierdo el 9 y el 10 tienen a 3 defensores atrapados ahí sin salida. No pueden subir porque no pueden marcar. Vamos a seguir avanzando con el video y la idea de que, bueno, sí, que los jugadores hoy día físicamente están mejor es innegable. El asunto es cómo nosotros vamos a disfrutar de este espectáculo que se transformaría en situaciones de defensa-ataque quizás constantes y pelotazos de un lado a otro de la cancha sin transiciones claras. Una vez más, aquí está, disculpen si insisto demasiado, pero es bastante evidente cómo queda partido el juego. Y digamos que estamos en un formato últimos minutos de partido, cuando se pone quizás un poco más emocionante por la adrenalina del momento del juego, pero haciéndolo a lo largo de los 90 minutos. Quizás una de las soluciones para esto que durara, no sé, una hora el fútbol en lugar de una hora y media. Pero me parece que, al menos desde mi punto de vista, le quita el atractivo al tipo de juego, porque habrían zonas, observen ahí, el 11 había picado en posición adelantada, sin problema, para poder definir, en definitiva, esta animación que tengo para mostrarles de lo que podría ser, estas eran las líneas del VAR las que tracé ahí, lo que podría ser un partido sin posición adelantada. Desde mi punto de vista, no me parece que eso suceda. De hecho, en ese partido que jugaron Real Madrid y Barcelona en la década del 90, cuando en el año 91, en septiembre del 91, un poquito después del Mundial Sub-17, que se dieron situaciones como las que acaban de ver. De hecho, el partido terminó 1-0 con un gol de córner, en un gol de cabeza de los ganeses. Nada que ver tuvo el offside en la situación de cómo se definió el partido, sino que fue en una jugada de las típicas del fútbol, más no fue un contragolpe, un pelotazo ni nada de eso, se definió con un gol de cabeza. Los ganeses dominaron y entendieron cómo había que jugar. Físicamente estaban mucho más aptos que los españoles para ese ida y vuelta frenético, pero no hubo goleadas, no hubo mayores digamos, resultados que promovieran la cantidad de goles como la FIFA proponía. Y ese ahí es el punto donde el juego, para mí, empezaría a perder atractivo, porque se transformaría en un juego simplemente de transiciones, de juegos de defensa, ataque de área a área, pero sin nada en el medio. O sea, achiquemos la cancha ya que estamos. ¿Para qué necesitamos más? Y le empezaría a quitar atractivo al juego, por eso de tener eso de los pescadores y hundir tanto la cancha. Imagínense si el offside no estuviera en toda la cancha, tendríamos casi a los zagueros al borde del área chica y bueno, y con muchísimo espacio sin utilizar, básicamente para transiciones, ya sea con un pelotazo o con algún jugador que camine libremente sin ningún tipo de interrupción por parte del rival. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo sería el fútbol sin offside, sin posición adelantada? Para los jugadores del Real Madrid y Barcelona que jugaron aquel partido en el 91, fue un desastre. En especial para los que jugaban en la mitad de la cancha, que tuvieron que hacer un recorrido al que no estaban acostumbrados. Y también para los espectadores. El partido en el Camp Nou terminó 1-1. Tampoco fue que se vieron muchísima cantidad de goles, porque más que promover la ofensiva, también
también se está promoviendo la retranca, la defensiva de los dos jugadores, de los dos equipos, que van a intentar poner al menos un jugador más de los del rival para no quedar en inferioridad numérica. ¿A ustedes qué les parece? ¿Cómo sería el fútbol sin offside? ¿Sería parecido a la animación que les mostré recién o tienen una opinión diferente que me encantaría leerla y compartir e intercambiar con ustedes en la zona de comentarios? Si este video les gustó, le dejan ahí el dedito para arriba y por supuesto la suscripción al canal. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.